Ya va a iniciar. Bueno, muy buenas tardes, estimados estudiantes y tutora. El día de hoy tenemos el segundo CIPAS correspondiente a la teoría cognitiva en el curso Teorías del Aprendizaje. Vamos a dar inicio entonces a la temática a abordar. Estamos las docentes María Angélica y Lady Stephanie. ¿Listo? Vamos entonces a dar inicio, pues presentando la agenda así a grosso modo. Tenemos entonces un plan de trabajo para el día de hoy correspondiente a la introducción de la temática, en este caso la teoría cognitiva. Lady, disculpa. Señora, Lady, disculpa. ¿Estás presentando algo? ¿sí? ¿No? ¿No les aparece? Ok. Ah, Permítanme, ya les reviso nuevamente, porque acá me parece que sí les estoy compartiendo. ya, ¿Ya? ya, ya. Sí, estimada Ah, tutora, a ok. mí Sí, sí me sí. salía también lo que Sí, te Ah, presentabas. vale. sale. Listo. Bueno, muchas gracias Dale. entonces por el comentario. Gracias. Listo. Entonces, como decía la introducción, vamos a trabajar un poquito sobre la definición general de la teoría, sobre su enfoque, los objetivos, algunos antecedentes históricos referentes entonces a los principales contribuyentes de la teoría, con sus conceptos. Vamos a trabajar principalmente sobre tres conceptos centrales: cognición, metacognición y procesos cognitivos. Posteriormente vamos a abordar un poco sobre las teorías que se han trabajado dentro de este enfoque cognitivo. Y finalmente, pues abordamos un poco algunos casos prácticos que les servirán de insumo para desarrollar la actividad correspondiente a la fase 3. Y finalizamos pues con las conclusiones. ¿Listo? Vamos entonces acá a las acompañantes el día de hoy. La profe. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es María Angélica Burgos. Yo soy licenciada en Lenguas Modernas, soy especialista en trastornos cognitivos del aprendizaje y tengo una maestría en periodismo. Yo pertenezco a la zona Caribe y estoy propiamente en el SEAD de Puerto Colombia. Bienvenidos, así como dijo Bueno, la profe Lady. Que no sé si Lady, si te presento o te presentas tú mismo. ahí, bueno, yo me Bueno, presento, listo. Entonces, vale, vale. bueno, mucho gusto a todos, estimados estudiantes. Mi nombre es Lady Stephanie Méndez. Soy licenciada en inglés y en el momento me encuentro cursando una especialización en didáctica y TIC. Me encuentro en el SEAD de Bogotá, Cundinamarca, en la zona centro Cundinamarca, y en el SEAD José Acevedo y Gómez. Por si alguno de ustedes acá conectados pues se encuentra en la ciudad, entonces pues ahí nos podemos encontrar. ¿Listo? Bueno, dando inicio formalmente entonces a la introducción de la teoría, ¿qué es importante? Inicialmente nosotras queremos como tener unas ideas o conceptos previos, explorar lo que ustedes saben o tienen algunas ideas referente a esta teoría. ¿Listo? Entonces, tenemos esta pregunta que hemos formulado, la cual dice: ¿qué procesos mentales ustedes como estudiantes creen que ocurren cuando se aprende algo nuevo? ¿Cuál es la intención? No sé si ahí pueden ver pues claramente un código QR que nos va a llevar a una aplicación que se llama Mentimeter, en la cual pues la intención es que nos escriban de 1 a 3 palabras claves que ustedes piensan hacen parte de estos procesos mentales cuando estamos aprendiendo algo nuevo. ¿Listo? No hay respuestas incorrectas. La intención es que ustedes pues compartan lo que ustedes piensan. Bien puede ser una palabra o una frase corta referente a esta pregunta. ¿Listo? Para los que de pronto no pueden escanear el código, les voy a compartir entonces un enlace a través del chat para que puedan entonces ingresar. ¿Listo? Directamente. Ya les comparto. Y ya voy a proyectar, entonces ya vamos a proyectar. Acá tengo, ya les voy a intentar, listo. Ya les comparto entonces el enlace, ¿vale? Ya les compartimos acá. Copiar este enlace. Entonces, recordemos, la intención son 1 a 3 palabras relacionadas con
los procesos que ustedes piensan pues hacen parte de cuando ustedes están aprendiendo algo nuevo. Esto es una reflexión más que nada. Y también ya les comparto acá este enlace. Listo. Por acá en el chat. ¿Listo? Y vamos a proyectar con la profe sus respuestas. Entonces acá vamos a proyectar, perdónenme. Listo, ya todos están ahí en el Mentimeter para que lo puedan ver. Acá estamos proyectando, perdón, gracias, perdón, acá. Me cerró. ¿Listo? Entonces estamos todos acá, ¿cierto? Porfa, nos confirman si ya pudieron acceder. Sí, señora. ¿Listo? Vale. Nuevamente enviamos el chat, el link para los que se acaban de unir. Listo, entonces estamos acá en espera con la profe de sus respuestas. Recuerden, es de 1 a 3 palabras. Y la pregunta, ¿qué procesos mentales crees que ocurren cuando aprendes algo nuevo? No se preocupen por dar algo súper elaborado. La intención es que compartan lo que ustedes piensan y obviamente sobre nuestra propia experiencia, ¿no? Entonces, vamos esperando acá. Uy. Porfa, nos confirman cuando una vez envíen las preguntas, las respuestas. Recordemos que la intención es hacer una nube de palabras con sus respuestas. Ok, tenemos algunas palabras, frases. Curiosidad, temor, ansiedad. Bueno, memorización, conciencia, conocimiento, ansiedad a lo desconocido. Bueno, recordemos, nos estamos enfocando en procesos mentales. ¿Listo? Imaginación, emoción, bien. Muy bien. ¿Qué más tenemos? ¿Nuevas palabras? Bueno, tenemos felicidad, sí. Crecimiento también hace parte fundamental de nuestro desarrollo. Aprender. Muy bien. Listo. Vamos a ver, estamos esperando otras respuestas. Y damos paso entonces a la temática. Listo, tenemos nuevas respuestas. Permítame, voy a apagar mi cámara un momento para no ralentizar la presentación. Bueno, tenemos ampliar el conocimiento, conciencia, agilizar la memoria, listo. Ya teníamos memorización, agilizar la memoria. Quiere decir memorización está más grande, quiere decir que varias personas la han respondido o han usado esta palabra, muy bien. Nos falta una personita por compartir. ¿Listo? ¿Más respuestas para dar continuidad? Bueno, entonces, sin lugar a duda, los conceptos que ustedes han compartido hacen parte fundamental de algunos procesos. Podemos tener en cuenta, por ejemplo, la memoria, quizás el proceso de memorización, el aprendizaje, ¿cierto? Son conceptos y ejes centrales y fundamentales que vamos a explorar un poco más en la teoría cognitiva. ¿Listo? Vamos a dar entonces continuidad. Muchas gracias a todos por responder y participar. Vamos entonces a dar la continuidad
continuidad a la presentación, ¿listo? Y vamos entonces a ver de qué forma pues estos conceptos juegan un papel fundamental en la teoría. ¿Listo? Por favor, me confirman, ¿están viendo mi pantalla en este momento? Sí, señora. Bueno, muchas Sí, gracias. profe. Listo. Entonces, vamos a evaluar cómo estos conceptos están acá relacionados en la teoría. ¿Qué es la teoría cognitiva y qué elementos hacen parte acá en la teoría cognitiva? Tenemos que en la definición, básicamente, esta teoría parte de un modelo psicológico, ¿sí? En el cual, pues básicamente, estudiamos o se estudia cómo las personas perciben la información, la procesan, la analizan, la almacenan y la utilizan esa información que proviene del entorno para comprender el mundo y realizar algunos procesos de tipo más complejo como la resolución de problemas y la toma de decisiones. ¿Listo? ¿Cuáles son, digamos, estos conceptos que tenemos acá o estos procesos mentales internos que se desarrollan? Tenemos algunos procesos como lo son la atención, la memoria, el pensamiento y el lenguaje, y pues se estudia básicamente cómo todos estos procesos influyen en la experiencia de aprendizaje esperada. ¿Listo? Teniendo en cuenta el enfoque, podemos ver una analogía sobre el modelo del procesamiento de la información, que es algo que van a estar abordando en la guía de aprendizaje. ¿Qué nos dice esta analogía? Básicamente percibe a la mente como un procesador activo, o sea, compara el cerebro con un procesador de un computador que recibe, analiza, organiza y recupera la información para posteriormente pues usarla en diferentes aspectos que se requieren. Entonces tenemos un ejemplo, digamos en el caso de un niño, un estudiante de primaria, cuando resuelve un proceso matemático, un problema matemático, no solo va a repetir lo que ha aprendido, por ejemplo, el método de solución del problema, la aplicación de operaciones matemáticas, un modelo de respuesta esperado, sino que también con base en los datos que está recibiendo, los analiza y adapta estrategias de resolución para ese problema, ¿sí? Luego, referente al objetivo de esta teoría, tenemos básicamente que en la teoría cognitiva se pretende comprender y optimizar cómo las personas adquieren ese conocimiento, lo que se denomina ese proceso mental de aprendizaje, se organiza a través de un almacenamiento denominado pues memoria y se aplica ya en conceptos o en contextos, perdón, reales a través de la solución de problemas y la toma de decisiones que corresponde pues a procesos mentales de tipo superior. ¿Listo? Básicamente esta es como la relación general de la teoría cognitiva y ahora si queremos hacer un paralelo entre la teoría cognitiva y la teoría conductual, podemos notar diferencias bastante radicales. En la teoría cognitiva tenemos a grandes rasgos que estudian los procesos mentales y cómo pues estos influyen en la experiencia de aprendizaje, mientras que en la teoría conductual se estudian solamente las conductas observables, ¿cierto? Lo que se puede determinar, analizar y observar. Y la experiencia de aprendizaje en la teoría cognitiva nos muestra que el aprendizaje corresponde a una construcción, ¿sí? En donde estudiamos cómo se procesa, se almacena, se organiza y se representa esa información. Mientras que en la teoría conductual tenemos que el aprendizaje responde a un condicionamiento, o sea, una serie de estímulos que nos van a dar una respuesta esperada o una conducta esperada y que esta conducta pues va a recibir ciertos refuerzos, bien sean positivos o negativos, con el propósito de generar que se vuelva reincidente o se vuelva reincidente esta conducta. ¿Listo? Básicamente eso es a grandes rasgos pues los conceptos relacionados con la teoría cognitiva.
¿Listo? ¿Alguna pregunta referente a esta parte? Diferencias entre las teorías, cuál es el eje central de la teoría cognitiva. Yo sé que pues pensamos que muchos de ustedes ya han estado explorando los recursos bibliográficos y por lo tanto ya tienen como ciertas ideas generales respecto a esta teoría que el día de hoy pues vamos a seguir abordando. ¿Listo? Entonces vamos a dar paso un poco a los antecedentes históricos. Bueno. Listo. Gracias, Lady. Bueno, antes de seguir, como veo que hay gente que se ha ido uniendo, les recordábamos al principio de la clase que es indispensable que durante la clase, donde el horario del CIPA, deben ir al campus y dar su asistencia. Es importante para que les quede el registro, nos queda el registro y eso los puede ayudar a ustedes también más adelante. Ahora sí, vamos a mirar un poquito de aprender un poquito más de esta teoría. Como decía Lady, estamos trabajando la fase 3 que acaba de dar inicio. Esto lo van a ampliar ustedes más con toda la bibliografía que la universidad les da. Sin embargo, bueno, vamos a ir hablando. La primera teoría del desarrollo cognitivo que vamos a tocar hoy es a Piaget. Piaget describe cómo los niños construyen su comprensión del mundo a través de la interacción con su entorno, pasando por 4 etapas principales. La sensoromotora, la propioracional, la concreta y la formal. Cada una de estas etapas representa un cambio significativo en la forma en que los niños piensan, razonan y perciben el mundo. ¿Por qué? Porque para él, por ejemplo, los niños crean estructuras mentales que pueden utilizar para organizar la información y así poder lograr entender el mundo. Lo asimilan. ¿Cómo asimila un niño esto? Pues hace el proceso de integrar nueva información a unos esquemas que ya él trae existentes. Luego modifica esos esquemas para adaptarlo a las nuevas experiencias, logrando así un equilibrio entre asimilar y acomodar. Es decir, que el niño aprende a desarrollar su comprensión del mundo entero. Entonces Piaget aquí identifica 4 etapas de ese desarrollo cognitivo, que es lo que estamos viendo. La etapa sensoriomotora de los 0 a los 2 años, que es cuando los niños aprenden a través de los sentidos y la parte y las acciones, lo que ellos van haciendo. La propioracional, más o menos de 2 a 7 años, los niños desarrollan la capacidad de pensar simbólicamente, pero aún no pueden realizar operaciones como más lógicas. Luego viene la etapa concreta, donde los niños pueden realizar operaciones lógicas en situaciones ya concretas, ya le ponen la lógica a la situación que está pasando. Más adelante vamos a dar unos casitos donde van a poder ver la aplicabilidad de esta teoría. Luego viene ya la etapa como formal, donde ya el niño no solamente pasa de pensar simple, sino que ya pasa a una forma más abstracta su pensamiento e hipotética. Esto es como para hacer introducción a Piaget. No sé. Sí, bueno, más adelante tenemos un poquito más ampliado. Sin embargo, si desean, mientras yo voy explicando, desean ir colocando preguntas o eso, pues también se puede ir haciendo en el chat y nosotras haremos pares donde podremos explicar mejor. Vamos a ver ahora Vygotsky. Vygotsky, esta teoría también es conocida como una teoría sociocultural. ¿Por qué? Aquí enfatiza la importancia de la interacción social y la cultura en el desarrollo cognitivo de los niños. Aquí hay contraste con las teorías que se centran solamente como en un desarrollo individual. ¿Por qué? Porque Vygotsky postula que el aprendizaje y el desarrollo cognitivo son procesos sociales que ocurren a través de una interacción con otros un poco más capacitados. ¿Cómo así? Aquí para Vygotsky la interacción social es fundamental para el desarrollo cognitivo. ¿Por qué? Porque los niños aprenden y desarrollan sus habilidades a través de la colaboración, de la guía de adultos, de sus compañeros más experimentados. Eso crea esa interacción social de la que habla Vygotsky, que es importante para él. Bueno, él habla
también del pensamiento y del lenguaje. Él dice que ahí hay una interrelación. ¿Cómo así? Él considera que es una herramienta fundamental para que el pensamiento y la resolución de problemas se dé. Bueno, no, bueno, aquí sí un pare un poquito. Estoy leyendo el chat. No te aparece para el listado. Tú lo inscribiste. Recuerden que para que les aparezca que pueden dar a la asistencia, debieron haber inscrito el CIPAS en el campus. Si no lo inscribieron, es difícil. Mm, ok, bueno, de todas maneras, nosotros nos queda como el registro de la asistencia y podemos también de ahí, eh, ok, no te preocupes, igual nosotras con la profe miramos en el registro y lo vamos haciendo. Profe, porfa, Lady, pasa. Esto después lo ampliamos más cuando veamos algo más y ya venimos a ayudarle a Juliet. Veo que está escribiendo. Ok, bueno, si no se registraron, ahí sí no les va a aparecer para poder dar eh, en el campus. Ah, bueno, nosotros de todas maneras le vamos a mandar como un instructivo de cómo pueden inscribirse a los CIPAS. eh, Algunos, bueno, yo le envié a uno de los grupos de los míos, sí les envié, entonces no sé, Lady, yo te lo voy a pasar, si les puedes enviar a los chicos de cómo se hace la inscripción de los CIPAS y de paso enviarlo de pronto a todos también para que tengan el conocimiento. Así que no se Vale, preocupen profe. porque vienen más, vienen más. Vale. Bueno, sigamos con Bandura. Ahorita me devuelvo a ayudarles con eso un poquito. Ok, listo. Albert Bandura. Bueno, él postula que el aprendizaje ocurre a través de la observación, de la imitación y de ese modelado, así como por la influencia de factores como atención, motivación y autoeficacia. El aprendizaje es un proceso cognitivo donde la persona interpreta esa información, pero a su vez también la aplica en el comportamiento, en su comportamiento. Entonces aquí es clave que hay un aprendizaje por observación. Las personas aprendemos nuevas conductas cuando vamos observando a otros, especialmente a modelos que nosotros consideramos positivos y relevantes, importantes. Esta teoría, por ejemplo, enfatiza en la importancia de esos procesos cognitivos como la atención, la retención, la reproducción y la motivación en el aprendizaje. ¿Qué más puede haber aquí? Bueno, la observación, cuando hablo de interacción y de modelos, pueden ser sociales, reales o también pueden ser simbólicos. ¿Por qué? Porque esto puede influir en un aprendizaje y en la adquisición de nuevos conocimientos o de nuevo, inclusive comportamientos de nosotros. Entonces, hay que reconocer, bueno, para Bandura, él reconoce que la influencia de nuestro entorno y la interacción social en el desarrollo de la conducta es fundamental en el individuo. ¿Por qué? Porque esto hace que tengamos autoeficacia nosotros y creemos en nuestra propia capacidad de hacer las cosas. Esto que ocurre son factores motivacionales en nuestra vida y que proporcionan nuevo conocimiento. ¿A través de qué? Observación, imitación y la interacción social. Ahí es importante para él. Tenemos aquí a Oswald. Ok, David. Aquí ya hablamos un poquito como de ese aprendizaje significativo. Cuando hablamos de David Oswald, estamos hablando de que él propone que el aprendizaje es más efectivo cuando se
intenta relacionar una nueva información con un conocimiento previo relevante, o sea, con un conocimiento que trae ya previo muy importante. Es decir, cuando nosotros integramos una nueva información en nuestra estructura cognitiva que ya existe, generamos un aprendizaje significativo. Esto decía él. ¿Por qué? Porque para Oswald, a diferencia de ese aprendizaje memorístico, para él el aprendizaje significativo implicaba conectar nueva información con conocimientos que ya el individuo traía previos, pero que de forma no arbitraria iba adquiriendo. Entonces esto hacía que en la estructura cognitiva del individuo, ese conjunto de conceptos, de ideas, organización, que ya traía, que ya poseía, generaban mayor conocimiento porque se volvía significativo este aprendizaje. Entonces Oswald también consideraba que ese aprendizaje por recepción, o sea, donde la información se presentaba de una forma ordenada, clara, facilitaba también los procesos de asimilación. Igual que la parte de un aprendizaje por descubrimiento. ¿Por qué? Porque ese aprendizaje por recepción también reconocía la importancia de que el individuo participara activamente en la construcción de su propio conocimiento. Entonces buscaba hacer conexiones y relaciones entre la nueva información adquirida y los conocimientos que ya traían previos. ¿Ya? Entonces era hacer esa unión entre lo que ya estaba adquiriendo con lo que estaba ingresando previamente a la información del individuo. Bueno, pasemos a Robert Gagné. Robert sugiere que se debe captar la atención del estudiante mediante estímulos audiovisuales. ¿Por qué? Porque para él esto va a motivar, a reforzar ese fundamento teórico. Entonces sugiere la evaluación del desempeño y una continua retroalimentación para lograr que el conocimiento se adquiera y llegue a ese nivel que se desea según la teoría cognitiva. Entonces aquí Gagné dividía el proceso de aprendizaje en 5 categorías principales. Entonces estaban las habilidades intelectuales, las estrategias cognitivas, la información verbal, las habilidades motoras y actitudes. Ya, este último era importante porque como yo actuaba, o sea, cuál era mi actitud frente a algo, y unido a mis habilidades motoras o a mis estrategias cognitivas, hacía que esa habilidad o que esa parte de adquirir conocimiento diera un aprendizaje significativo. Gagné también sostenía la existencia de diferentes tipos o de niveles de aprendizaje para poder afirmar que cada uno o que cada individuo requería un tipo diferente de instrucciones. ¿Ya? O sea que una vez más Gagné nos confirmaba que no todos somos iguales y que la parte audiovisual genera procesos donde el individuo, donde el hombre puede adquirir nuevos conocimientos de una manera también agradable, porque ahí está con percepción, con lenguaje, con razonamiento, con resolución de problemas, cuántas cosas no podemos hacer a través de esta parte audiovisual. Y por último, pero ojo, por último, pero no menos importante, vamos a tocar aquí a Brunner. Cuando hablamos de Brunner, eh, también se nos amplía un poco porque vamos a tocar aquí como aspectos más importantes sobre ese aprendizaje que adquirimos los seres humanos y de los cuales logramos construir nuevo aprendizaje. ¿Cómo así? Nosotros integramos, o hay un proceso donde integramos actividades y esto hace que nosotros logramos dominar un nuevo concepto y para Brunner podemos hacer o podemos aumentar el dominio sobre el medio ambiente a través de ese conocimiento que hemos construido y donde nosotros lo adquirimos, nosotros lo almacenamos y nosotros lo aplicamos.
eh, Brunner decía que esta teoría cognitiva debía ir de la mano también de la teoría de la parte social. Entonces propuso que ese aprendizaje ocurriera en 3 etapas a medida que se desarrollaban capacidades cognitivas, porque en cada etapa esa instrucción está acorde con la forma como el estudiante individuo podía representar ese conocimiento. Entonces él proponía eh, que el hombre adquiriera conocimiento basándose en esos procesos. Él se preocupaba de estudios tales como, para él era muy importante estudiar el lenguaje, la percepción, la memoria, el razonamiento, la resolución de problemas, donde toda persona actuaba de acuerdo al nivel de desarrollo o de conocimiento que iba adquiriendo. Más adelante vamos a ir ampliando. Bueno, voy a hacer antes de que siga la profe Lady, estoy leyendo aquí, ingresé al correo interno. La inscripción al CIPAS no es por el correo interno. Hay un video donde les explica bien cómo lo pueden hacer. Ya quedamos en que lo íbamos a enviar. Así que no se preocupen, mientras tanto igual nosotros estamos tomando la asistencia. Profe, puedes seguir. Ah, bueno, una aclaración. Si la profe o yo necesitamos apagar la cámara es para que las presentaciones o cuando entramos a algo que no sea solamente PowerPoint no se rentalice o no se escuche o esas cosas. Pero luego volvemos a aprender, así que no se preocupen, no nos hemos ido. Dale, profe. Eso es importante aclararlo. Bueno, profe, listo. Entonces ya entrando un poco más en materia, obviamente las teorías pues nos dan como ese enfoque de los principales conceptos que maneja el cognitivismo. Ahora vamos a adentrarnos un poquito más sobre los conceptos específicos de la teoría. ¿Listo? Cabe destacar que, como lo mencionaba la profe Angélica, pues cada uno de estos teóricos abordó diferente el cognitivismo desde el procesamiento de información, procesos mentales, pero teniendo en cuenta diferentes perspectivas. Lo que vamos a abordar ahora pues es algo a nivel general, ¿listo? Los conceptos específicos de esta teoría. Entonces, hablábamos básicamente de dos grandes conceptos, como lo son la cognición y la metacognición. Estos dos conceptos están interrelacionados en el sentido de que constituyen una experiencia de aprendizaje esperada. ¿Listo? Entonces, en la cognición básicamente corresponde a todos estos procesos mentales o cognitivos que hacen parte de la experiencia de aprendizaje, de la comprensión y ese manejo de la información y del conocimiento que nosotros obtenemos. Cabe destacar que acá en la cognición tenemos dos niveles en esos procesos mentales que hemos estado abordando, los cuales son básicos y superiores. En un momento, pues vamos a dar mayor expansión pues a esta información. Luego la metacognición, ya ha llevado a cabo ese proceso de cognición en el cual pues tenemos esos elementos o procesos cognitivos, pues realizamos un proceso de metacognición que se refiere un poco hacia la experiencia de reflexionar o de autoevaluar nuestro proceso de aprendizaje. Básicamente es lo que llamamos el pensar sobre el pensamiento. En este proceso de metacognición llevamos a la vez dos procesos simultáneos y que tienen igual trascendencia, como lo son ese conocimiento metacognitivo que cada uno de nosotros tenemos, que hace parte principalmente de qué, de que conozcamos cómo nosotros aprendemos y de qué manera aprendemos mejor. ¿Sí? En este caso, ¿qué es importante? Por ejemplo, que seamos conscientes de cuál es nuestro estilo de aprendizaje. Si yo soy entonces visual, ¿qué tipo de herramientas o estrategias de aprendizaje me van a funcionar más? Bien sea organizadores gráficos, como mapas conceptuales, mapas mentales. Si soy auditiva, entonces, ¿a qué le voy a dar más prioridad o qué se va a brindar pues esa mayor apropiación del conocimiento? Entonces, escuchar
la instrucción del docente, escuchar un podcast, ver un video y prestar principal atención a lo que se está comentando. ¿Listo? Y de igual forma también tenemos esa regulación metacognitiva que hace parte de esas estrategias que nosotros enfocamos, como son la planificación, el monitoreo, la evaluación y el análisis de mi propio aprendizaje. Entonces, si acá hacemos referencia a que si yo por lo menos necesito practicar más algún tema en específico porque siento que no tengo la suficiente, suficiente dominio o el conocimiento, entonces, ¿qué tiempo de estudio voy a dedicar para mejorar este tema en contraste con otro que ya siento que tengo un mayor dominio o manejo? ¿Sí? Eso hace parte de esa regulación que yo como estudiante tengo para para que mi aprendizaje, mi experiencia de aprendizaje sea más beneficiosa y de esos resultados esperados. Entonces, recordemos, metacognición hace referencia a esa reflexión y autoevaluación sobre el conocimiento, ¿listo? Esa metacognición viene después de la cognición, que hace parte ya de todos esos procesos internos y mentales que yo tengo, bien sean básicos o superiores, que me sirven para procesar esa información y ese conocimiento y demostrar así que tengo una experiencia de aprendizaje idónea. ¿Listo? En este orden de ideas, pues tenemos acá, perdón, tenemos los procesos cognitivos o los procesos mentales de los cuales pues estábamos hablando. En estos procesos cognitivos, como decía anteriormente, son de dos niveles. Los básicos, que responden pues a necesidades o a una relación innata, son automáticos y se puede decir que se encuentran presentes en todos los seres vivos. Acá tenemos entonces pues la percepción, que responde a la interpretación de los estímulos sensoriales, lo que mis sentidos reciben y cómo yo los interpreto. Tenemos la sensación, que es la detección de los estímulos físicos, por ejemplo, los cambios en la luz, en el sonido, en la temperatura. La atención es esa capacidad que tenemos los seres humanos de seleccionar información relevante y de separarla de alejarnos de los distractores que nos impiden de pronto seleccionar esa información, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy acá escuchando la clase o escuchando acá el CIPAS y estoy concentrada en esto, mi ángulo de atención está enfocado en esto, a pesar de que quizás a mi alrededor hayan diferentes distractores que quizás me puedan impedir prestar la atención completa. Pero entonces ese proceso de atención se basa en eso, en que yo sea capaz de seleccionar esa información relevante que estoy obteniendo en el momento. Y la memoria, pues tenemos de dos tipos, la memoria a corto y largo plazo, que es ese almacenamiento de la información que me resulta relevante para ser almacenado, bien sea a corto plazo o si es algo sumamente significativo, como lo son, digamos, esas habilidades que nosotros tenemos o somos expuestos en un principio, digamos, en nuestra niñez, lo que mencionaba la profe. Entonces, si yo aprendo quizás a montar cicla desde pequeña, ese conocimiento y esa habilidad va a ser almacenada en mi memoria a largo plazo, ¿cierto? Porque va a ser algo que probablemente no se me vaya a olvidar. ¿Listo? Esos son los procesos cognitivos a nivel básico, los que son automáticos, los que están ahí presentes, innatos al ser humano. Por otro lado, pues tenemos entonces los procesos cognitivos o mentales de tipo superior. ¿Por qué son superiores? Porque tienen una mayor complejidad y requieren un desarrollo, como lo mencionaba entonces la profe Angélica. ¿Cuáles son? Son el pensamiento, el cual pues tenemos ese racionamiento lógico que nos permite resolver diferentes problemas y situaciones, particularmente podemos decirlo matemáticas, ese pensamiento crítico que nos permite argumentar y presentar nuestra posición sobre diferentes temas, y ese pensamiento creativo que nos permite crear e innovar y generar pues soluciones
a diferentes situaciones. ¿Listo? Luego tenemos entonces el lenguaje, que corresponde a esos símbolos que pueden ser expresados a través de palabras y gestos en los cuales pues se van a comunicar, como decía la profe, ideas bien sea concretas o abstractas. Y finalmente, en estos procesos cognitivos superiores, tenemos las funciones ejecutivas que responden entonces a procesos de planificación, la solución de problemas, cómo nosotros podemos entonces dar frente a diferentes problemáticas que están sucediendo y tomar decisiones efectivas de acuerdo con lo que resulta más favorable. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta el momento? Bien, preguntas, ¿qué tal el tema? ¿Está sencillo? ¿Hay alguna, no sé, cuestión que no nos haya quedado clara, que quizás necesitemos abordar más? Acá estamos para ayudarlos y para apoyarnos y para aprender. Pues veo que si quieren, pueden, muy bien, gracias Jennifer. Si quieren ustedes, pueden activar el micrófono y hacer la pregunta, levantar la manito, la profe Angélica y yo estamos acá atentas a sus preguntas. Y les digo que hagan preguntas porque ahora pues nosotras vamos a hacer preguntas, entonces antes de que empecemos las preguntas nosotras, pues si ustedes tienen preguntas, por favor háganlas, es el momento de hablar ahora o callar para siempre. A ver, ¿alguna inquietud? Recordemos entonces, si hacemos ese contraste entre las dos teorías que hemos abordado hasta el momento en el curso, pues vemos que la teoría conductual es un poco más que, podemos decir, un modelo un poco más tradicional, enfocado en lo observable, mientras que ya en esta conducta se parte ese paradigma de la observación y de la conducta esperada y ya se pasa un poco más a estudiar cuáles son esos procesos mentales que inciden en el aprendizaje, ¿cierto? Como la memoria, la atención, la percepción, van a contribuir a que yo tenga un aprendizaje que bien sea, de acuerdo, por ejemplo, con Ausubel, sea algo significativo. O si lo voy a construir a través de la relación con mis pares, como lo dice Vygotsky, entonces también que de igual forma tenga una trascendencia, ¿sí? Acá Julieta está escribiendo algo. Ella va a preguntar algo porque, pues, bueno, ya sabe que viene la actividad. No es un quiz, es un juego, es una dinámica. Bueno, listo, Juliet. Claro que sí, no hay problema. Puedes retirar a las 6, no hay problema. Muchas gracias por informarnos. ¿Listo? Entonces, bueno, si no hay preguntas, ahora hacemos las preguntas nosotras. Vamos a hacer una examinación sobre lo que ustedes han aprendido. Entonces, les vamos a compartir con la profe este Kahoot. Ustedes ya han jugado Kahoot, ¿cierto? Sí, yo creo que sí. Entonces, acá les vamos a dejar este enlace en el cual ustedes van a ingresar el PIN que ya les vamos a proyectar. ¿Listo? Permítanme acá, pauso un momento el compartir la pantalla. Y acá. Perdón. Listo. Bueno, ya están viendo acá la pantalla del juego. Ya está acá el código. Lo voy a copiar en el chat. Son 5 preguntas, creo. 5 preguntas muy sencillas. Ah, bueno, acá, perdón. Acá les voy a compartir este código. ¿Ya lo están viendo todos? Porfa, me confirman. Tutora, estoy viendo es nomás la pantalla de la portada de teorías cognitivas. Ah, vale. Gracias por... Espérame, ya acá, listo. Pero sí en el chat está el juego y el código. Listo. ¿Ahora sí están viendo la pantalla del juego? Listo. Muchas gracias por confirmar. Recuerden, o sea, esperamos hayan tomado nota de lo más importante, lo más relevante.
pues para que nos vaya bien, ¿no? En el juego. No se preocupen, esto no constituye una evaluación formal, es solo un método para que ustedes pues hagan su metacognición, ¿cierto? Referente a lo que han estudiado. Bueno, tenemos a 3, 4 estudiantes, muy bien. Bueno, gracias por colocar sus nombres. Si de pronto quieren ir así en anónimo, bueno, también un alias, un apodo, quizás. En el momento tenemos a 10 estudiantes, por lo tanto deberían haber 10 estudiantes acá en el juego. Entonces los esperamos para dar inicio al juego. Ok. Listo, Carol. Muchas gracias por comentarnos. Listo. Bueno, esperamos otros segunditos y damos inicio ya para dar continuidad con la presentación. ¿Listo? Tranquila, Carol, no hay problema. Listo, esperemos. Ya tenemos 5, 6, 7. Faltan 3. Ay, ¿qué pasó? Alguien se nos fue. No huyan por temor, no. Hay que afrontar, hay que hacer metacognición. 3. Ya más no es difícil, son preguntas así que si prestaron atención, pues les va a quedar súper sencillo de responder. Ay, no. Mejor voy a dar inicio ya porque ya se están desconectando más del juego y entonces nos quedamos sin ningún participante. ¿Listo? Se nos fue el pingüinito, no sé quién era el pingüino. Listo. Vamos a empezar con las preguntas. Cambié dispositivo. Ah, carachas. Ah, no. Bueno, espérame. Creo que ya, espera, no sé si te puedes unir ahí todavía. Dale a ver si puedes. Quizás. Bueno, dice, ¿cuál de estos es un proceso cognitivo básico? Gestión, lenguaje, memoria, funciones cognitivas. Recuerden, básico. Recuerden que tenemos básico y superior. Respondamos ya una respuesta. Recuerden que tenemos tiempo. 2 respuestas. Tenemos que el proceso cognitivo básico es la memoria. El lenguaje es un proceso superior. ¿Listo? Siguiente. Muy bien, Juliet. La más rápida. La teoría cognitiva estudia conductas observables, pensamiento y lenguaje, aprendizaje memorístico o procesos mentales. Recuerden el tiempo, porque solo 15 segundos. Bueno, muy bien. 5, 6, ya 6 han respondido, muy bien. Muy bien, procesos mentales. Recordemos que aprendizaje memorístico, bueno, la memoria hace parte de un proceso mental básico, ¿listo? Pero lo que estudia la teoría en sí son los procesos mentales o cognitivos. Listo, muy bien. Vamos en cabeza, Juliet. Muy bien. Listo, ¿verdadero o falso? La metacognición solo se aplica en contextos académicos. ¿Creen ustedes? ¿Verdadero o falso? Sí, 5, creo que ya falta una persona. Falso, muy bien. Ustedes o nosotros podemos hacer metacognición sobre cualquier proceso que tengamos en cualquier contexto o área de nuestra vida. ¿Listo? Ahora, continuamos la cuarta. El proceso de transformar información sensorial en significados se llama. Recuerden que teníamos uno que tenía que ver con la interpretación de los estímulos sensoriales y el otro con los estímulos físicos. Está un poquito más complejo. Muy bien, la percepción es cómo interpretamos toda la información que se recibe a través de los sentidos, correcto. La sensación son los estímulos físicos que recibimos a través de la luz, de los cambios en la temperatura, bueno, y demás.
Finalmente, uy, Dios mío, esto cambió. Vamos en racha, Luz. Muy bien. Vamos a ver verdadero o falso. La última, el lenguaje no está relacionado con los procesos cognitivos. ¿Verdadero o falso? Es el más rápido. Falta una persona. Listo, falso. El lenguaje es ¿qué? ¿A qué está relacionado? ¿A procesos cognitivos básicos o superiores? ¿Quién recuerda? Que lo pueda responder a través, bien sea del micrófono o del chat. Dime. ¿Superior o básico? Recordemos acá nuevamente. Superior, es correcto. Sí, Elvia. Elvia, tranquila. Muchas gracias por asistir. Recuerda pues finalizar la, vamos a enviar la grabación, entonces para que finalices la clase. ¿Listo? Correcto. Entonces recordemos Vale, acá. profe, muchísimas gracias. Muchas gracias por informar. Básicos, entonces recordemos percepción, sensación, memoria y atención, y los superiores pues ya requieren un desarrollo más complejo. ¿Listo? Entonces, en esos tenemos el pensamiento, el lenguaje y las funciones ejecutivas. ¿Listo? Muy bien. Vamos entonces a dar continuidad, a hablar un poquito más sobre las teorías del enfoque cognitivo. ¿Listo, profe? ¿Muestro el video de una o...? Sí, sí, Lady. Vamos a poner y después hacemos el análisis. Vamos a apagar nosotras las cámaras y los micrófonos para poder que haya una mejor escucha y las imágenes no se peguen y esta cosa de lo que hay. Listo, profe, cuando quieras. ¿Qué es el cognitivismo? El cognitivismo es una teoría del aprendizaje que surge cuando los psicólogos y educadores comenzaron a estudiar procesos más complejos del pensamiento, a diferencia del estudio de las conductas observables, las cuales son el objeto de estudio del conductismo, y en su lugar se centraron en los procesos cognitivos o mentales que se requerían para lograr el aprendizaje. El cognitivismo incluye todas aquellas teorías que se centran en el estudio de la mente humana para comprender cómo interpreta, procesa y almacena la información en la memoria. Es decir, el objetivo principal del cognitivismo es descubrir cómo la mente humana es capaz de pensar y aprender. El aprendizaje. Para el cognitivismo, el aprendizaje consiste en la adquisición y categorización de nueva información. Esta información se obtiene de interactuar con la realidad y se adquiere por medio de los sentidos. Una vez adquirida por los sentidos, la información se organiza creando nuevos conceptos o modificando los preexistentes. Por esta razón, el aprendizaje se considera como un proceso activo de asociación y construcción. El cognitivismo comparte varios de sus exponentes con el constructivismo, ya que la mayoría de ellos desarrollaron conceptos que aportaron a ambas teorías del aprendizaje. Los principales exponentes del cognitivismo son Piaget y Vygotsky. Piaget. Sus estudios se enfocaron en entender los cambios cualitativos que tienen lugar en la formación del pensamiento de la persona desde su nacimiento hasta su madurez, dividiéndolo en etapas. Los conceptos básicos de la teoría de Piaget son: estructuras cognitivas. Es el conjunto de esquemas mentales que tiene cada persona y que se forman con los conocimientos que ha adquirido. Organización. Es un atributo que posee la inteligencia de ordenar de cierta manera las estructuras mentales de cada persona para ser utilizadas de manera eficiente por el sujeto
cuando la situación se lo requiera. Adaptación es la capacidad que tenemos de ajustar nuestras estructuras mentales a las exigencias del ambiente. Dentro de la adaptación, Piaget maneja dos conceptos: asimilación y acomodación. Asimilación es cuando una persona adopta un nuevo conocimiento del medio ambiente para incorporarlo en su propia estructura. Acomodación se da cuando existe un cambio en la organización de nuestros esquemas mentales para responder a las demandas de nuestro medio. El equilibrio existe cuando utilizamos algunos de nuestros esquemas y funciona para resolver un problema. Los seres humanos tendemos a buscar el equilibrio, que se da cuando los esquemas mentales que ya tenemos nos sirven para enfrentar las nuevas experiencias. Cuando nuestros esquemas mentales no nos sirven para enfrentar un problema, se da en nosotros un desequilibrio, que es lo que nos lleva a modificar nuestros esquemas, es decir, a aprender. Vygotsky. La teoría de Vygotsky es conocida como teoría sociocultural. Él afirma que el conocimiento no se construye de manera individual, sino con la interacción con otros. Los niños nacen con ciertas habilidades mentales que Vygotsky llama funciones mentales inferiores, y con la interacción con otros se van convirtiendo en funciones mentales superiores. Vygotsky afirma que el lenguaje es la herramienta más importante para el desarrollo cognitivo, ya que permite al individuo la interacción con su entorno. Define la zona de desarrollo próximo como la brecha entre lo que un niño es capaz de hacer por sí solo y lo que puede hacer con ayuda. Existen otros autores que hicieron aportaciones muy importantes al cognitivismo, como por ejemplo Ausubel. Ausubel propone el concepto de aprendizaje significativo como la organización e integración de la nueva información en la estructura cognitiva que ya posee el individuo. Es decir, cuando un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Brunner, que a partir de la teoría de Vygotsky, propone el concepto de andamiaje, que consiste en el apoyo temporal de los adultos que proporcionan al pequeño con el objetivo de realizar una tarea hasta que el niño sea capaz de llevarla a cabo sin ayuda externa. Bandura, en su teoría cognitivo-social, afirma que los seres humanos aprenden a través de la observación, la imitación y el ejemplo de los demás. Su teoría tiende un puente entre las teorías conductuales y cognitivas del aprendizaje, centrándose en la importancia de la atención del alumno, la memoria y la motivación. Bloom propuso una taxonomía en la que se muestran 6 niveles de dominio cognitivo, desde el nivel más bajo, que es el simple recuerdo, hasta el más complejo, que es la evaluación, y enlista una serie de verbos que representan la actividad mental en cada nivel. Bueno, creo Ya que ahora sí pudimos inclusive ampliar mejor. Sí, ya. Pudimos ampliar mejor todo lo que analizando de cada uno eh, bueno, digamos que de los antecedentes también empezamos a hablar. Aquí ampliamos la teoría en sí y luego lo que cada uno fue dando de aporte. Yo creería que cuando nosotros hablamos de la parte cognitiva o de este enfoque, estamos hablando de que al adquirir nuevo conocimiento, nosotros estamos haciendo un proceso muy activo, ¿ya? Porque estamos influenciados, no solo por la experiencia y por lo que ya traemos de preconcepto, sino por esa interacción que estamos haciendo constantemente con el entorno y que a su vez hace que nosotros creamos unos procesos en nuestra mente
y hagamos un aprendizaje más significativo. De todas las teorías que van a ver ustedes en el curso, esta es una de las teorías más, eh, no solo importantes, sino interesantes de aprender. Tiene una parte de referente muy buena, con procesos cognitivos muy esenciales en los niños, donde no solamente es la atención, la memoria, sino también el razonar, el poder de cómo adquirimos, cómo lo procesamos con lo que ya tenemos y cómo generamos un conocimiento nuevo. Entonces aquí vamos a recordar. Piaget habla de las etapas de desarrollo cognitivo. Vygotsky, la zona de desarrollo próximo, lo que hablaba el video mejor cuando hablaba de andamiaje. De Bandura cuando habla del proceso de ese aprendizaje por observación. Oswald cuando habla del aprendizaje significativo. Gagné, los niveles, recuerdan cuando expresábamos cada uno de esos niveles de aprendizaje. Y Brunner cuando menciona ese aprendizaje por descubrimiento. Lo que vamos a seguir ahora, más que dar la teoría, es vamos a ver la aplicabilidad de todo esto, ¿ya? Porque cuando nosotros estudiamos en la universidad nos dan mucho contenido, vemos mucha información, leemos, adquirimos, pero cuando llegamos al campo, cuando llegamos al salón de clase, que es nuestro campo de juego como profesionales, encontramos que toda esa teoría que nos habían dado, uy, ¿qué pasó? ¿Quién? O sea, ¿qué? Voy a dar esta información, ¿cómo la voy a dar? ¿Cómo es ese procesamiento de los niños? ¿Qué pasó? Entonces es a veces más importante adquirir eso porque tú estás dando la clase y vienes a dar, ya, este es el tema y un niño te alza la mano y te salió con otra pregunta y este se levantó y el otro y tú dices, ¿dónde aplico toda esta teoría que he aprendido en la universidad? Por eso es, creería yo, muchísimo más importante lo que sigue ahora, que va a ser la profe Ley, que inclusive todo lo que hemos dado de teoría hasta el momento. Entonces, aquí sí me gustaría que hicieran un paréntesis en lo que estén haciendo y presten mucha atención a esa aplicabilidad. Profe. Bueno, profe, muchas gracias. Sí, es correcto. La reflexión que hacías referente a que cuando uno está en la academia recibe todo este cúmulo de conocimiento y teorías y en teoría es algo que es muy, le desborda a uno de conocimiento, pero ya cuando se llega al aula y se empieza a ver la aplicación, cómo yo voy a usar todo lo que aprendí, ya es algo que nos pone el reto de ver qué tan capaces somos como docentes para darle esa aplicación y responder a las necesidades y a los retos que nos está representando pues un caso en particular. Y ese es el propósito en el momento. ¿Listo? Entonces vamos a abordarlo a través de dos casos. En el primero pues queremos hacer como ese seguimiento o ese andamiaje. Ya en el segundo pues vamos a dejarlos un poquito más autónomos autónomamente a ustedes para que nos puedan ayudar como a dar luces referente a cómo se obraría frente a esa situación, problema que les vamos a plantear. ¿Listo? En este caso tenemos a un estudiante, vamos a mencionar un estudiante de tercero de primaria, es un niño, Juan David, tiene 8 años, está en la clase de inglés. Entonces, ¿qué pasa? En la clase de inglés la profesora le dice, open your book to page 10, please. Y Juan David pues no entiende, se queda mirando a sus compañeros para ver qué es lo que ellos van a hacer. Él no sigue esa instrucción hasta que alguien le dice en español, oye, ven, tienes que ir a la página 10. ¿Listo? Cuando la profesora le pregunta a Juan David, what's your name? Y él le responde de manera correcta, my name is Juan David, pero cuando Juan David en este caso se enfrenta a situaciones o a instrucciones o palabras o frases nuevas o más largas, más complejas, Juan David pues definitivamente se bloquea. ¿Listo? Entonces tenemos acá dos preguntas, problemas que ustedes nos van a ayudar pues a dar luces y a responder un poquito. Y son estas. ¿Qué proceso o procesos cognitivos fallan en el caso de Juan David? Recordemos que los procesos tenemos los básicos y los superiores, ¿listo? ¿Y qué tipo de estrategias, según la teoría cognitiva, podrían ayudarle al estudiante?
Cuando mencionamos estrategias, básicamente queremos hacer mención como a esas teorías que ya hemos abordado, que la profe Angélica nos mencionó hace un momento y que también profundizamos en el video. Entonces, de acuerdo con estos teóricos, ¿qué tipo de estrategias o teorías podríamos aplicar a este caso en particular de Juan David? Entonces, primero que todo, ¿qué proceso cognitivo, de acuerdo con este problema que está pasándole a Juan David, podríamos ver que está faltando? ¿Qué creen ustedes? Ahí así a grandes rasgos nos pueden decir, recuerden los procesos que vimos. Nuevamente acá los comparto, acá los básicos. Recordemos percepción, sensación, atención, memoria, luego entonces el lenguaje, las funciones ejecutivas y el racionamiento. Entonces, ¿qué creen ustedes ahí a grandes rasgos? ¿Alguna idea? De pronto pueden escribir, porque básicamente esto es lo que ustedes van a estar haciendo en el desarrollo de la actividad, ya cuando empiecen a trabajar en su grupo, en el trabajo colaborativo, valga la redundancia. ¿Alguna idea? Bueno, acá, ¿sí? Luz. Muy bien, vamos a ver qué nos dice Luz. Si alguien quiere encender el micrófono y de pronto aportar, también lo puede hacer. Vamos a ver qué nos comenta Luz. Vayan mientras tanto, entonces, pensando sobre las estrategias de pronto, teniendo en cuenta las teorías que se podrían aplicar en esta situación de Juan David. Luz, nos quedamos esperando. Y no tengan miedo de equivocarse, Sí, vamos. realmente este espacio es para que ustedes tengan esa comprensión y puedan aplicar entonces el conocimiento que adquieren acá en el ejercicio práctico que van a hacer. Y créannos que esta situación es algo muy común. De pronto, pues, aún no se han enfrentado quizás al aula, al momento de aula, pero esto es una realidad. Día tras día, pues vemos estas situaciones que ante comandos o preguntas tan sencillas como esta, pues hay definitivamente estudiantes que no tienen quizás la capacidad de dar respuesta. ¿Listo? Entonces, bueno, Luz, nos quedamos ahí esperándote. Listo, entonces vamos a darles, como les dijimos, este va a ser su andamiaje, pero ahorita sí esperamos su participación. ¿Listo? Acá tenemos entonces, en este caso de Juan David, tenemos dos procesos mentales o cognitivos básicos, los cuales son la atención y la memoria. La atención, ¿por qué? Porque Juan David pues no logra identificar esas palabras clave en inglés, las cuales son el verbo, la acción, opened, y page 10, del resto de lo que está diciendo la profesora, del resto de la instrucción. ¿Cuál es la evidencia ante esta falla en ese proceso cognitivo? Pues que él obviamente está confundido, no entiende, y cómo lo refleja, pues mirando alrededor a sus compañeros, a ver qué es lo que ellos van a hacer o de pronto qué le dicen que haga, en lugar pues obviamente de concentrarse en lo que está dando la docente en ese momento. Y por otro lado tenemos la memoria, porque en este caso pues se evidencia que él no retiene esa secuencia completa de la instrucción, ¿cierto? Open your book to page 10. ¿Cuál es la evidencia? Pues él responde bien a esas frases que ya tiene como memorizadas, por ejemplo, what's your name, es algo ya básico y elemental que él conoce, pero no es capaz de responder o dar solución a esas instrucciones nuevas, ¿cierto? Ahora, frente a las estrategias, de acuerdo con las teorías que se abordaron, ¿cuáles podrían servirle? Tenemos entonces a Piaget, como nos mencionaba la profe, entonces en un punto del desarrollo, de las etapas del desarrollo, se habla de los objetos concretos, ¿cierto? ¿Qué es primordial en este caso? Si tenemos una situación así en el aula con un estudiante que evidenciamos que no está comprendiendo, obviamente vamos entonces, por ejemplo, a mostrarle ese libro y abrirlo mientras se dice open the book, ¿cierto? Ahora, frente al número 10, ¿qué solución pues tenemos? Bien sea escribir en el tablero el número o podemos tomar el libro y resaltar o señalar
cuál es el número, en el número de la página que queremos que el estudiante pues abra y vaya a esa página, ¿cierto? Esto es referente a Piaget con los objetos concretos. Ahora, si nos movemos de pronto también a un aporte de Vygotsky, tenemos entonces el andamiaje. Recordemos que el andamiaje hace referencia a cómo alguien más me puede brindar ese apoyo temporal, ¿sí? En este caso, el apoyo temporal pues va a ser con gestos, a través de gestos. Entonces, la docente pues obviamente va a señalar el libro y va a hacer el gesto de abrir el libro, ¿listo? Para que el estudiante tenga esa comprensión y esa visualización de cuál es la instrucción esperada, el comando que él debe ejecutar. ¿Listo? Acá podemos ver entonces la aplicación de dos teorías, en este caso pues Piaget y Vygotsky, ¿cierto? Y hemos identificado pues cuáles son esos procesos cognitivos que están generando pues de pronto no están siendo desarrollados completamente. ¿Qué es importante destacar? En la teoría cognitiva no podemos generar ese tipo de conclusiones o decir, ay, es que el estudiante no pone atención, él no me escucha, no me presta cuidado, o sea, nada. No se puede decir eso o no está apropiado en esta teoría. ¿Por qué? Porque se espera o se dice que al basarse en procesos cognitivos, ¿sí? El problema, pues básicamente, como en este caso se evidenció, puede ser de tipo de procesamiento, más no de la voluntad del estudiante, de algo intrínseco del estudiante, de su voluntad, no tiene que ver ahí. ¿Qué tiene que ver? La manera en que el estudiante está procesando de una forma inadecuada la información. ¿Listo? Ese es el primer ejemplo en el cual hicimos andamiaje, pero pues ahora esperamos que ustedes puedan aplicarlo con el siguiente ejemplo, ¿listo? En el cual pues también vamos a presentar otro caso o situación problema y la intención es que ustedes pues puedan dar la solución, ¿listo? Obviamente nosotros les vamos a dar las opciones, pero pues es la intención que ustedes sepan qué se debe abordar. Entonces tenemos acá, este es otro caso en la clase, digamos, de ciencias naturales, niños de segundo de primaria, están trabajando las plantas y su crecimiento. ¿Cuál es el objetivo? Que ellos descubran por sí mismos las condiciones para el crecimiento de una planta. ¿Listo? Entonces, en el paso inicial de la clase o en la introducción, se debe hacer una motivación de parte del docente, ¿cierto? En este caso, el profesor muestra imágenes de 3 plantas pequeñas en macetas, las cuales tienen condiciones diferentes. La planta A está regada y tiene acceso a luz solar. La planta B entonces está regada, pero está confinada en un armario oscuro. Y la planta C tiene luz solar, pero no tiene agua. ¿Cuál es la pregunta estimuladora o motivadora? ¿Por qué creen que esas plantas pues se ven diferente? Eso sería lo que el docente generaría pues para motivar la discusión y el interés de los estudiantes. Entonces, ¿cuál es la intención ahora que tenemos? Ustedes pueden ver ahí ese código QR. Les pedimos porfa que lo escaneen si es posible, o si no, ya les voy a compartir un enlace y van a entrar a ese enlace que les acabo de enviar. ¿Y cuál es la intención? Allí hay 2 preguntas. La primera pregunta, ya les vamos a mostrar acá, permítame, porfa entren. Eso es de tipo anónimo, no se preocupen, no es nada difícil. Ya pueden ver ahí mi pantalla. Porfa, nos confirman. Ya. ¿Sí? Sí, profe. Vale, gracias. Entonces, la primera pregunta que tenemos, muy sencilla, igual a la anterior. ¿Qué método o teoría cognitiva podría implementarse en este caso de querer exponer a los estudiantes a una situación en la cual hay diferentes plantas con diferentes condiciones? Entonces, ¿qué método ustedes creen que se podría implementar? Podría ser un andamiaje, etapas de desarrollo, condicionamiento operante
o aprendizaje por descubrimiento. Recordemos, el condicionamiento operante es de un señor, el señor Skinner, que ya lo vimos, las etapas de desarrollo del señor Piaget, andamiaje de Vygotsky, aprendizaje por descubrimiento del señor Brunner. ¿Listo? Entonces ya tenemos 3 respuestas y en un momento pues vamos a confirmar. ¿Listo? Esperamos a ver otras respuestas. Y ahora, la segunda pregunta. Bueno, ¿qué pasó? Ok, 4 respuestas, aprendizaje por descubrimiento, listo. Y ahora, la segunda pregunta es esta. ¿Cuál sería el orden en el desarrollo de esta actividad? ¿Listo? Ustedes ya como docentes se van a planear su lección, su plan de clase. Entonces, ¿cuál es la intención acá? Que ustedes organicen estas 4 opciones o 4 pasos o órdenes, o fases en el desarrollo de la actividad de acuerdo con lo que ustedes consideran. Entonces tenemos, por ejemplo, la fase de la representación abstracta, donde se da vocabulario científico, la aplicación. Luego tenemos la metacognición, donde se formulan preguntas críticas para reflexionar sobre el aprendizaje. La fase de acción, donde los estudiantes ayudan a plantar y configurar las condiciones. Y la fase de representación visual, donde se dibujan las plantas cada semana comparando el progreso. Recuerden, acá están en desorden. La idea es que ustedes generen pues un orden. ¿Cuál es la primera fase, la segunda, la tercera y la última fase? ¿Listo? Entonces, vamos a esperar. Ya alguien está ahí organizando. Esto es un ranking para que ustedes pues puedan entonces organizar. No hay límite de tiempo. Y ya en un momento pues vamos a hacer la retroalimentación de estas fases, de este desarrollo. Bueno, entonces tenemos que la metacognición sería la primera. Y acá veremos, a ver. Ah, no, ok. La primera sería acá, muy bien. La fase de representación visual, bueno, alguien lo quitó. No tengan temor. Ok, la fase de representación visual dicen que es la primera. Luego la fase de acción, ayudan a plantar. Luego la fase de representación abstracta y finalmente la metacognición. Esperamos ya los últimos. Uy, Dios, hubo un cambio. Bueno, listo. Sigue de primeras la fase de representación. Uy, no. Bueno, de primera la fase de representación abstracta, luego la de representación visual, metacognición y fase de acción. Listo, entonces esperamos la última persona que está participando, ya nos cambia un poquito más. Tenemos varias opciones y ya vamos entonces a contrastar ahora sí con la realidad. Entonces dijeron en la primera que, perdón acá mientras carga, que la teoría o el enfoque que serviría, la mayoría dijo, aprendizaje por descubrimiento, y esto es correcto. ¿Por qué? Porque se va a hacer a través de una experimentación, ¿cierto? Entonces, recordemos, el aprendizaje por descubrimiento es un postulado de Jerome Brunner, y pues ustedes lo van a ver en la aplicación durante la guía de aprendizaje. Van entonces a tener que hacer un ejercicio similar a este, obviamente no tiene que ser de la misma naturaleza, pero pues puede ser algo que comprenda las mismas, digamos, las mismas, no fases o no la misma naturaleza de experimento, pero pues sí tiene que estar enfocado en aprendizaje por descubrimiento. Entonces acá tenemos la organización de las fases, un poquito ya más estructurada. La fase 1 pues es la de acción y la de manipulación concreta. Entonces acá es donde los estudiantes pues ayudan, luego de ser expuestos a esa parte de motivación donde el profesor les mostró las plantas,
Ahora entonces ellos van a ayudar a plantar y van a entonces a generar esas condiciones que mencionamos previamente, de exponer la planta a la luz, de guardar la otra en el armario, de exponer una a la luz pero no darle agua, ¿listo? Y el paso 2, durante las próximas semanas, o la primera y la segunda semana del experimento, se registran los cambios diarios que ellos evidencian en su cuaderno, ¿cierto? Todos los cambios que pueden ver en la evolución de la planta. La fase de representación visual, entonces acá pues a medida que van desarrollando estos registros, van a entonces a dibujar las plantas cada semana comparando el progreso y van a clasificar diferentes tipos de plantas o fotos o imágenes de plantas que son sanas con plantas enfermas y se relacionan y se genera una comparación. ¿Listo? En la tercera fase, que es la de generalización abstracta, esto ya es un poco pues más complejo y tiene un poco también que ver con lo que nos dice Piaget del pensamiento abstracto un poquito más, se va a generar espacios de discusión grupal entre los estudiantes, donde ellos se cuestionan qué se concluye sobre la importancia de estos elementos, el agua, la luz, el aire. Se va a estudiar un poco más el vocabulario científico relacionado a el comportamiento de las plantas, procesos como fotosíntesis, conceptos de humedad, la importancia del oxígeno y finalmente se da una aplicación donde los estudiantes, pues ellos mismos, luego de su experiencia y de su experimento, van a proponer cómo se debe cuidar un jardín escolar basado en lo que aprendieron de la experiencia de ser expuestos a las 3 plantas en diferentes condiciones, para finalmente llegar a ese proceso final, que es la metacognición, donde ellos van a estar creando preguntas críticas en torno a lo que aprendieron, generando transferencia de conocimiento en el caso de que se cuestionan qué pasaría si las plantas fuesen sembradas en otras condiciones, por ejemplo, no sé, en la Luna o en Marte, ¿sí? En este caso se hace una metacognición y un proceso de transferencia de conocimiento. Finalmente, ¿cómo se hace la evaluación de estos conceptos? Tenemos entonces, es muy sencilla y responde a los planteamientos de la teoría cognitiva. ¿Qué es importante tener en cuenta en la teoría cognitiva? Que no se evalúa el resultado, sino el proceso. ¿Listo? Eso es fundamental que lo tengan en cuenta. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo podemos hacer en la realidad? Ver evidencias a través de portafolios o el diario científico donde dijimos que los estudiantes registraban los cambios y la evolución de las plantas, hacían los dibujos de las comparaciones, plantas sanas, plantas enfermas, ¿listo? La presentación, otro método, la presentación oral en parejas donde ellos presentan entonces sus hallazgos, sus evidencias, expresan lo que han aprendido con sus propias palabras y para dar ese proceso de metacognición se hace la autoevaluación sobre los saberes aprendidos y la coevaluación cómo trabajaron en equipo, porque acá de esta forma también estamos incorporando lo que nos dice Vygotsky en la teoría social de aprendizaje a través de pares y pues autoevaluación el proceso de metacognición. ¿Listo? Entonces, básicamente eso es lo que ustedes se espera vayan a estar desarrollando en la guía, particularmente en el cuadro 3. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí, estudiantes? Ya que estamos próximos a dar por finalizada el encuentro. Entonces, ¿hay alguna pregunta? Por favor, algún concepto que de pronto no esté completamente claro, que quieran abordar frente a la aplicación. Recuerden que son múltiples teorías, es una teoría muy rica en cuanto a la contribución teórica y es importante que conozcamos pues bien cuáles son los diferentes planteamientos y contribuciones específicas referente a cómo esos procesos mentales nos sirven para tener esa experiencia de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, bueno, no hay preguntas por el momento, pasamos entonces a las conclusiones. Sí, vamos a hacer las conclusiones y luego, de pronto, si no quieren preguntar, si no quieren comentar o adicionar, también sea bienvenido. Si no lo quieren abriendo el micrófono, sino escribiéndolo en el chat,
Excelente también. Bueno, vamos a llegar aquí a conclusiones concretas. Primero, sabemos que la teoría cognitiva dice que el aprendizaje y la formación del conocimiento son procesos activos y dinámicos. Miren los ejemplos que acabamos de ver. Activo y dinámico en los estudiantes, no es algo muerto o que sigue ahí. ¿Por qué? Porque aquí es donde la mente está interpretando, procesando y almacenando información que está influenciada por quién, por la experiencia y por esa interacción que tenemos con el entorno. Porque nosotros tampoco somos seres aislados, nosotros estamos en un entorno donde tenemos constantemente interacción, donde vamos creando experiencias y eso también a su vez va creando un proceso cognitivo. Porque estos procesos cognitivos, cuando yo hablo de ellos, hablo de atención, memoria, razonamiento, son fundamentales para el desarrollo del conocimiento y para la capacidad de resolver problemas. Profe, porfa, sí. Ok. Esta teoría está destacando la importancia de procesos mentales en el aprendizaje y en el desarrollo cognitivo, como hemos venido hablando, donde enfatiza en la necesidad de un enfoque educativo que considere la actividad del individuo, un enfoque educativo donde sea no algo establecido, sino donde haya un proceso activo, porque la importancia de retroalimentar la información que estamos dando, o sea, hicimos un examen, retroalimentemos, demos las respuestas correctas y demos el por qué. Y esa adaptación a las necesidades que nosotros como seres tenemos individuales generan ese procesos cognitivos de los que tanto hemos hablado hoy o procesos mentales de los que tanto hemos hablado hoy con esta teoría. Miremos algo, profe, por fin. Entonces viene aquí. Si no pueden, si no quieren hablar, vayan dejando la respuesta en el chat y nosotras lo vamos leyendo. ¿Cuánto aprendieron hoy? Vamos a autoevaluarnos. ¿Aprendimos? ¿Cuánto aprendimos? Primero esta. ¿Cuánto aprendimos hoy? Si quieren, pueden irlo escribiendo. ¿O comparten ustedes la postura de esta teoría? ¿O no? ¿Creen que no? Bueno, ya ahí aprendimos mucho. Gracias. ¿Comparten la postura de la teoría? ¿Sí están de acuerdo con ella o no? Definitivamente no estoy de acuerdo con ella. Ahí están escribiendo. ¿Comparten esa postura? ¿O no? ¿No les parece? Sí, es un aporte que complementa el aprendizaje, además de permitirnos innovar en la práctica. Me gusta eso, Jennifer. Ahorita te voy a aumentar una cosita. Aparte de innovar en la práctica, también es que nosotros como docentes tenemos que irnos esforzando, ¿no?, por volver dinámicas nuestras clases. Gracias, Jennifer. Ahí están aportando más. Bueno, Luz nos dice, totalmente de acuerdo, sí comparto, ya que nos permite enfrentar los diferentes desafíos dentro y fuera del salón de clase. Esto me gusta, desafíos que encontramos dentro y afuera del salón de clase, porque en recreo nosotros también vamos a tener que aplicar
Es que lo que aprendimos en la universidad es solamente para ir a un salón de clase y afuera también nos corresponde. Recuerden que nosotros nos estamos formando para ser educadores. Ok, vamos. Vi que alguien estaba escribiendo, pero ya no veo que están escribiendo más. Porque también me gustaría, bueno, que de hecho lo acaban, ahí está, Ani está escribiendo. La tercera pregunta, sé que ya ahorita vimos ejemplos, pero de todas maneras no está de más. Vamos a esperar que Ani nos dé su aporte y pasamos a la tercera pregunta. Bueno, quien quiera puede también ir respondiendo mientras Ani termina de organizar ahí la idea. Puedes poner en práctica la teoría cognitiva en un salón de clase. Pueden ir respondiendo o es muy alocada y no da lugar. Disculpe, pero ¿me puedo hacer un aporte a través de acá el audio? Sí, claro, claro que Vale, sí. bueno, sí, digamos que yo lo voy como a generalizar, que digamos que sí se puede aplicar en el aula. Pienso que cuando mencionas el ejemplo de cuando al niño se le menciona que abra el libro en la página 10, yo por lo menos he observado mucho que hay niños que aprenden unos escuchando y otros observando. Entonces pienso que, digamos, todas estas metodologías del aprendizaje cognitivo, la enseñanza como tal por parte de nosotros, y a lo que yo mencionaba ahorita en el chat de innovar, me refería a eso. Lo que tú mencionabas, digamos, no es muy chévere una clase donde el niño entra y entra uno como profesor a hablar solamente en inglés y bueno, saquen los libros y lo aburridor, ¿no? Entonces, mientras que uno lo hace a través de cantos, de juegos, bueno, yo lo menciono porque yo lo practico con mis hijos, entonces los motiva a uno como que vuelve la enseñanza, un juego, una actividad, pero y a la vez de que si tú te pones a pensar una canción, repetirla, siempre se te va a quedar. Entonces, es lo que yo he analizado, ¿no? Y de esa manera enfoco yo como el aprendizaje del inglés con actividades muy básicas y me he dado cuenta que a través de la repetición y las actividades como lúdicas o juegos, pienso que es una manera de innovar y que los niños lo van a apreciar más y van a interactuar más en el aprendizaje. Entonces, pienso que, digamos, toda esta teoría cognitiva del lenguaje, en memorizar, bueno, se me olvidan las cosas que tú mencionabas ahí, son muy buen, como una buena herramienta para nosotros como educandos para mirar de qué manera nos apropiamos de todo ese conocimiento y lo transformamos en algo innovador para así mismo captar la atención de los niños y poder llegar a todos y de qué manera podemos impregnar ese conocimiento y hacerlos que se interesen mucho más por el idioma, que si bien es cierto, el idioma no es muy apetecido por muchos, ¿no? Entonces, digamos, como mi aporte que quería hacer ahí en esa parte. Yo te voy a adicionar algo. Más adelante van a ir viendo también, por ejemplo, las inteligencias múltiples. Es lo que tú dices. Un niño te está aprendiendo ahora de una manera, pero el otro te está aprendiendo de otra. Porque todos tenemos talentos, tenemos inteligencias múltiples, tenemos habilidades blandas y cada uno tenemos a su vez un campo en el que somos mejores o con el que aprendemos de una manera diferente a la otra. De ahí a que nosotros como docentes tengamos que saber aplicar, saber que todas mis clases no pueden ser siempre iguales porque no van a aprender todos, que tengo que ir innovando, que tengo que ir reconociendo estudiante en estudiante. Yo sé que eso suena como difícil, porque tienes que dar clases en 6 salones, todos de 30 niños, listo. Puede sonar difícil, pero ¿cómo? No sé, pero nosotros los docentes tenemos esa habilidad.
Y somos capaces de ir reconociendo en los niños y decir, este aprende más rápido así, este ta, 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 ta. Aprendemos nombres y nombres y nombres y nombres y nombres todos los años y sabemos y seguimos identificando y seguimos planeando de distintas maneras el mismo tema, precisamente porque la experiencia, también nosotros aplicamos esto, adquirimos nuevo conocimiento, lo llevamos a la experiencia y generamos un proceso mental nuevo y práctico porque tenemos que ponerlo en práctica. Gracias por tu comentario. Vamos con Ani. Dice, estoy de acuerdo porque nos permite comprender mejor la percepción y cómo es que procesamos la información en nuestras cabezas, generando la creación de dinámicas y herramientas para nuestros procesos de enseñanza y cómo éstas las podemos aplicar a la hora de dar una clase o de interactuar con los demás. Muy interesante esa también, porque, digamos, yo les voy a aportar algo. Nosotros no solamente, o sea, en un salón de clase no somos los que llevamos el conocimiento. Aquí el conocimiento lo generamos todos. Los estudiantes diariamente te van a llevar y te van a decir hasta cosas que tú no sabías, pero que ellos en su campo, por su experiencia o por las personas que tienen alrededor, sus papás o esto, te pueden dar clase a ti. Toca una zona rural y el niño puede venir a enseñarte cómo se siembra la yuca y tú no tenías ni idea de cómo se siembra la yuca. Y ahí también nosotros estamos aprendiendo de ellos. Un salón de clases es una generación, o sea, es generar continuamente conocimiento. Diariamente y a toda hora de la clase lo estamos haciendo, lo estamos llevando con la experiencia y estamos adquiriendo conocimientos nuevos. Eso es algo que importantísimo que debemos llevar en la mente y a mente abierta, porque no podemos decir, no, cállate, no me interesa lo de la yuca y sigue aquí. Aquí tienes que aprender que book es libro. No, espérate. Él te está hablando de que puede crear un libro del proceso de la yuca. Bueno, pues apliquemos entonces y llevémoslo a esto. O sea, no podemos estar cerrados porque somos generadores de conocimiento activos, activos. Y cada vez nos van colocando más cosas, tecnología, no sé qué, tenemos que reinventarnos prácticamente todos los días. Porque también somos personas, somos seres y seres que tenemos problemas de un lado o pensamientos en la casa, o tenemos, también lo somos, pero debemos llevar y generar nuevos conocimientos. Vamos a ver qué dice Ani y seguimos. Si alguien también quiere abrir el micrófono y decirlo, bienvenido. Angelina, dice, Sí, ese dice, ya lo leímos, ok. creo, sí. No, no lo leí. No, no. Ah, bueno, después léelo. Bueno, dice, sí, puedo poner en práctica la teoría cognitiva en el salón de clases, diseñando actividades dinámicas y juegos que tengan en cuenta la manera en que aprenden los niños, lo que fomenta el aprendizaje activo y la comprensión de conceptos complejos. Así, de esta manera, los estudiantes aprenderán día tras día algo nuevo y significativo. Muy bien. Sí, la dinámica y el juego, la gamificación, todas estas son herramientas, y no solo en niños, en adolescentes también, inclusive en ustedes. Miren que la parte interactiva, mire que el video, mire que qué hacemos aquí o qué hicimos, intentamos hacer nosotras, tratar de captar la atención de diferentes maneras. El leer, el interactuar, el escuchar el video o sea, intentamos que dependiendo también de la inteligencia de cada uno, pudieran llevarse la información. Y tienes razón, eso con las dinámicas y con los juegos se vuelve un aprendizaje activo y se comprende. No es que no se comprenda ni que se esté perdiendo el tiempo. Hay profesores que decían, estás perdiendo el tiempo, estás jugando. No, 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 espérate, el juego puede producir conocimiento. Bueno, profe, creo que ya, bueno, sigamos, miramos. Ah, bueno, Carol está escribiendo algo. Igual este es el momento. Qué rico que estén haciendo esto, que nos estén colocando todo esto en el chat, que hablen, porque para nosotros también es como un termómetro. Aquí sabemos si es verdad lo que nosotros hablamos hoy se adquirió. Creo que sí.
Otra cosita que me Dinos. gusta sería lo de Robert Gardner, que él dice que él respeta la individualidad de todas las personas, ¿sí? Todos aprendemos de formas diferentes y eso es un punto como crucial en el momento de enseñar, ¿sí? En el proceso de enseñanza. No todos somos iguales, hay unos que se les dificulta más aprender, entonces es ahí donde tenemos que jugar y como implementar esas dinámicas, esos jueguitos como para que llamar la atención, para atraer a los chicos, sí, a la persona que le estamos enseñando, les estamos como transmitiendo el aprendizaje para que lo capte y se le quede y tampoco sea lo de simplemente escribir en el tablero, que memorice y que sea solamente esto. Entonces eso es algo que me gusta, respetar la individualidad del ser. Sí, me gusta mucho lo que dices. Es que todos somos diferentes. Entonces, eh, nosotros no podemos decir, bueno, cuando hablamos diferentes solamente es porque los niños tienen algún trastorno, no, todos somos diferentes. Todas las personas somos diferentes. Y cuando tú dabas este aporte, yo pensaba que inclusión es todos, o sea, no podemos solamente decir, es que el niño es síndrome de Down, entonces solamente pongámosle a él esto. No, todos, todos, nosotros de grandes también somos diferentes. Y eso enriquece más una clase, porque cuando tú haces un debate o cuando tú vienes a ver, se ha generado tantísima información entre ellos mismos sin tú intervenir en un debate. Entre ellos mismos se ha generado tanta interacción, tanto nuevo conocimiento que de pronto investigaron también en su casa y venían preparados para la clase, que tú terminas mirando y analizando y diciendo, mira cómo ellos entre pares también logran aprender. No solamente es estudiante-profesor, sino entre ellos. Recuerden que los niños tienen las 3C: casa, calle, colegio. Inclusive yo le podría sumar una que es la de la terapia. Terapia con psicólogo, terapia ocupacional o terapia del lenguaje, que podría ampliarse a 4. Ya no serían solo las 3C. Listo, muchas gracias. Profe, miramos un poquito de referencias. Ustedes las van a encontrar también en la tarea. Estamos trabajando la fase 3. Siempre es importante que mientras trabajen las fases, lean lo que se les está colocando, porque inclusive están los OVA, que te generan nuevo conocimiento. Para ustedes, vamos a aplicar algo aquí. Ustedes están aprendiendo de una manera diferente porque ustedes están en ambientes de aprendizaje virtuales. Cada uno debe generarse una disciplina y a su vez decir, bueno, yo mismo voy a leer porque este es el conocimiento que yo quiero. Esto es lo que yo necesito para seguir en mi sueño, en lo que deseo. La educación, porque sea virtual o porque sea automatizada o autónoma, no quiere decir que ustedes estén en desventaja con alguien que esté yendo a un salón a ver un profesor. ¿Por qué? Porque ustedes tienen estas clases, por ejemplo. Tienen los CIPAS, tienen las webconferencias, tienen a su vez que pueden hacer una videollamada con el docente, cuadran una fecha y se ponen y aumentan o profundizan el tema. Si no pueden asistir hoy a la clase, la tienen grabada. Si tú no vas a la clase presencial en una universidad, no la vas a tener grabada. O sea, fíjense cómo nosotros podemos generar conocimiento desde diferentes campos de aprendizaje. Y ustedes son hoy reflejo de eso. Profe, no sé si quieres agregar algo. No, pues referente a lo que decía ahorita Ani, creo, que hablabas de la individualidad, digamos, una forma concreta de aplicarlo en el aula, estrategias didácticas o pedagógicas es por lo menos el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? En el cual podemos también incorporar otras teorías que más adelante la van a ver, por ejemplo, en el modelo constructivista, la teoría de las inteligencias múltiples, ¿no? De Howard Gardner, en la cual pues
en ese aprendizaje por proyectos los estudiantes pues van a tener la posibilidad de trabajar de acuerdo con su individualidad y teniendo en cuenta su estilo de aprendizaje, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues al ser aprendizaje basado en proyectos y tener diferentes fases, se puede permitir esa posibilidad de generar un contenido o experiencias de aprendizaje más amplias que respondan a las necesidades y a los intereses de los estudiantes. Entonces, quizás pensamos a veces que eso en la realidad sea muy complejo de aplicarlo, pero no, realmente la cuestión es colocar, digamos, dedicación, empeño, lo que decía la profe ahorita, tener en cuenta todas las experiencias de aprendizaje y conocimiento de cada uno de los estudiantes, porque pues muchas veces nos aportan, nos construyen también. Lo que mencionabas referente a si estoy en una zona rural y entonces no tengo ni idea de cómo hacer las labores de campo y un niño me va a enseñar, eso también puede ser aplicado en el aula y es importante que tengamos en cuenta todas esas individualidades y esas experiencias de aprendizaje individual, personales que van a ayudar entonces a nutrir ese proceso de aprendizaje. Y pues lo digo nuevamente, o sea, la experiencia de aprendizaje basado en proyectos es para mí una estrategia muy didáctica y fácil de aplicar que cumple con estos parámetros de la teoría cognitiva y además pues tiene en cuenta todas esas singularidades y particularidades y necesidades de los estudiantes. Entonces, quería aportar eso referente a una aplicación en el aula. Esto no sé, profe, más, si ya vamos por finalizado, si hay alguna pregunta. Sí, sí, porque ya por tema me imagino que ya todos deben estar cansados. Bueno, Sí, aquí era sí, sí. recordarles lo de la asistencia en el campus, pero no se preocupen que nosotras tenemos la asistencia y Bien. ahorita mismo ya generamos el link de la grabación y listo. Ajá. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimados estudiantes, por su atención. No enviamos asistencia. Pues como la teníamos en el CIPAS, ¿no, profe? Pero yo ya tomé nota de cada uno de ustedes. Acá tengo la nota para tenerlos en Sí, cuenta. nosotros la Tengo, generamos. sí, Sí, no se preocupen que ya nosotros la generamos aquí, ya la profe Lady la tomó. listo, sí. Ahí la tengo. No, no te preocupes, Jennifer, que acá estás. Listo. Entonces, muchísimas gracias a todos, estudiantes, profe también. No sé, ¿algo más? Gracias, Lady, que estés bien. Gracias, Bueno, tutora, que estés bien. bueno, igualmente, Gracias a feliz ustedes noche a por asistir. todos. Recuerden que pueden igual seguir escribiendo y nosotros resolvemos. Ujú. Amén. Amén. Bueno, feliz noche a todas, todos. Lady, ahora, si puedes de una vez, me mandas el link para llenarle al director de lo que pidió de unas para dejársela ahí en PDF para no, mañana no estar así. Y ya después ya generamos un mensajito para mandarle a los estudiantes donde esté el... Dejo ya de grabar. Sí, oír. Sí, ya.